Oh boy. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm. Bienvenidos un día más a nuestro canal Ayuyu Yanapaku Rimasu, donde el día de hoy vamos a poder llevar diversos temas a cabo, empezando con el Recapitulando en el episodio anterior, donde tratamos sobre los temas del grupo familiar, la familia como un todo, fuentes externas en general, los parientes como fuentes y fuentes médicas. puntos, y uno de ellos es la escuela como fuente. Esto se trata de una fuente de información que los trabajadores sociales han infrautilizado, es decir, ha sido poco utilizado hasta la fecha. Asimismo, también según las estadísticas disponibles, en la práctica habitual las consultas que realizan los trabajadores sociales a las fuentes escolares son poco frecuentes. Mencionando un caso que es de un chofer que es presuntamente alcohólico y que tiene su mujer y sus dos hijos. Señala que se realizó un informe nada satisfactorio, ¿no? ya que no se había consultado a la fuente que es la más importante, como es la escuela, en donde dos de sus hijos asistían. En este informe no se detalló específicamente lo importante, ya que no se detalló acerca del estado físico de los niños, de que si había algún indicio de problemas o conflictos en el hogar, o si su capacidad mental, o si había algún curso que había jalado o retrasado a la escuela, o si había llegado con algún aspecto de cuidado a la escuela. Estas son observaciones concretas por parte de los profesores de la escuela, por cual dichos elementos podrían ser extremadamente útiles para poder realizar un tratamiento posterior. Asimismo, también se señala que el profesor es un buen educador, ya que es capaz de individualizar a todos sus alumnos y adecuar su método docente según sus necesidades, sus capacidades, resaltando asimismo también que es el mejor testigo social. Como siguiente punto a tratar, vamos a hablar sobre los empleadores y otras fuentes laborales, como son las instituciones con las que se relaciona el trabajador social, que parecen estar cambiando a un ritmo superior en la época actual que en cualquier otra. El hospital, la escuela y el lugar de trabajo están siendo objeto de reorganizaciones que pronto deberán convertir al médico, el profesor y el empleador en agentes más eficaces del progreso social y en mejores testigos de la evidencia social de lo que nunca lo han sido. Otro punto tenemos al alcance. Basándonos exclusivamente en la recopilación de datos, ofrecemos un completo esquema para el estudio de un expediente laboral. Como todas las directrices propuestas, queremos que resulte sugerente y que no se reduzca a un formulario que debe ser rellenado. Tampoco se señala toda la información que puede obtenerse de una fuente. Una comparación de las declaraciones del cliente con las del empleador permitirá corregir las impresiones de ambas declaraciones. Nombres y direcciones de empleadores anteriores, naturaleza del puesto o puestos desempeñados con cada empleador anterior. Primero el sector, después la función exacta con la que se ha llevado a cabo, ya que ambos son datos muy necesarios. Las fechas de comienzo y de finalización de la actividad laboral, y si se trata de una empresa de gran tamaño, número de trabajadores, departamentos y quién está a cargo. El sueldo ganado en cada puesto, las características de trabajo desempeñado en cada puesto en relación con la rapidez, la precisión, la regularidad, la sobriedad y relaciones con los compañeros de trabajo, hábitos y temperamentos, entre otros. Respecto de la ocupación actual, la anterior y trabajo semanal o destajo, o el trabajo a tiempo completo, estacional, ocasional o media jornada. Las horas de trabajo al día y a la semana, la cantidad de horas extraordinarias, la naturaleza del material utilizado y condiciones higiénicas. Higiene y seguridad del entorno, la posibilidad del ascenso, análisis completo de salario, cuánto ganan, cuánto se importan las multas de las horas extraordinarias, las bonificaciones, comisiones o bonos, ganancias o por media jornada, entre otros. Es por ello que se debe de aprender a buscar la descripción de los actos del niño, como son sus motivos, sus deseos, sus tendencias dentro de la escuela. En ocasiones también es necesario analizar con gran delicadeza, asimismo también profundizar en la declaración inicial que se da dentro de la escuela. Un caso es de una madrastra que tiene una niña de 13 años, ¿no? que había decidido ya internarla para que
ella pudiera hacerse una buena chica, ya que siempre gritaba salvajemente en las calles, tenía amigos de mal vivir y salía mucho de noche, ¿no? Y tampoco quería ayudar en las tareas del hogar y ni nada. Es por eso que se le envió a la chica a dirección en el colegio para que el director pueda analizar su caso. Es por ello que mandó a una visitadora a su domicilio y pudiera analizar el problema, ¿no? Ella tuvo conversaciones muy calmadas y tranquilas con esta, ¿no? Y la cual la trabajadora social también pudo analizar sus actos. La visitadora concluyó de que ella debía visitar o debería verla a un neurólogo. El diagnóstico que dio el neurólogo fue que tenía el mal de San Vito. El tratamiento consistió en una dieta larga, en horas de reposo, abandono temporal de las clases y también la mandaron de excursión a un campo durante 2 meses, por el cual el resultado fue que regresó a la escuela con un buen estado físico y mental. Asimismo, también en el otro punto encontramos lo que es el estado físico. El profesor juega un papel muy importante, ¿no? Pero no como médico, sino como un observador para que pueda evidenciar, ¿no?, los problemas que tiene cada alumno. Asimismo, en la actualidad, la inspección médica en la escuela no es ni suficiente ni frecuente, por lo que no los exime o no los exonera, ¿no?, completamente a los profesores del ejercicio de esta obligación. Además, ciertas variaciones individuales en los niños, debidas a las anomalías físicas o nerviosas, solo son perceptibles por quienes los observan continuamente. En un caso, encontramos en el área del servicio social de un hospital, donde a una chica se le diagnosticó que tenía epilepsia y se le solicitó a nuestro departamento que llevara a cabo una investigación en su casa y en la escuela para que puedan confirmar así el diagnóstico, ¿no? El profesor mencionó que ella tenía muchos menos ataques cuando no la molestaban. Es por ende que esta declaración ya daba una pista muy importante acerca de lo que le pasaba a la chica, ¿no? Continuando, tenemos lo que es el estado mental. En las observaciones de los hábitos físicos y las disposiciones temperamentales, así como también en las aptitudes o aptitudes de una u otra disciplina de estudio, de las variaciones también en la respuesta al estímulo en diferentes momentos del día, en diferentes momentos del mes, etc. Tiene una relación directa tanto con el estado físico como en el estado mental. Asimismo, también encontramos un comentario sobre la historia de una chica en la que también se internó posteriormente otro trabajador social, donde escribió que las visitas a los profesores solamente ofrecieron generalidades, o sea que ninguno de ellos dio un ejemplo concreto o alguna explicación concreta, ¿no? Solo expresiones vagas, como globalmente se consideran que era una mala estudiante, que no tenía una buena capacidad mental, entre otros, ¿no? Continuando, también encontramos lo que son los cuidados del hogar. Los profesores son excelentes testigos en la detección de signos negligentes que se dan en el hogar, ¿no? Pueden testificar con mucha facilidad los buenos cuidados recibidos de los niños en su casa. Los profesores pueden arrojar en relación a las características de la familia una luz más clara, es decir, una explicación más verídica o más clara, ¿no? Pero menos intensa, que le proviene de fuentes más personales. Aunque los profesores nunca hayan visitado o visto las casas de los alumnos, son capaces también de poder ofrecer un testimonio excelente acerca de los signos que indican la existencia o la carencia de buenos cuidados que se da en el hogar o los cuidados familiares. Uno de los otros casos es el de un niño, ¿no?, que tenía una excelente conducta en clase, pero su asistencia era muy irregular, ya que lo llevaron a pensar a su profesor que la situación de su hogar no era buena, ya que el chico solía dormirse en clase, y solicitó el profesor a un visitador a su domicilio para que pueda investigar sobre el hecho, ¿no? Y descubrió que el padrastro del niño lo llevaba a vender periódicos muy temprano y lo castigaba con gran severidad si no terminaba de vender todo o lo necesario, ¿no? Es por ello que cuando se organizaron varios encuentros con el padrastro, quien se dio cuenta de que el visitador estaba dispuesto a escucharle y ayudarle a encontrar un buen trabajo, pero también estaba decidido a proteger a este niño, ¿no? Este último dejó de vender periódicos y le envió durante un mes al campo. Cuando regresó, sus notas mejoraron notablemente. Asimismo, encontramos lo que es el resultado del tratamiento social. En relación con la medición de los resultados y la evaluación de la eficacia del trabajo en casos, la colaboración del profesor, que conoce bien a sus estudiantes, resulta muy inestimable, es decir, muy valioso,
porque particularmente para las entidades que trabajan con familias, para la evaluación de los resultados del tratamiento social en el hogar, el testimonio de un profesor recogido al comienzo del tratamiento y posteriormente a intervalos regulares puede ser de gran valor para el tratamiento del resultado. Ya, algo así. Continuando, seguimos con el otro punto que habla sobre las fuentes documentales. Sería interesante para un estudiante de trabajo social elaborar una lista también de los numerosos lugares en los que está registrado uno o más de los hechos de su propia vida. Así como la fecha de nacimiento, su información escolar, su herencia, la adquisición o el traspaso de ciertas formas de la propiedad, el matrimonio, la paternidad, el fallecimiento o de alguno de sus seres queridos. Estos están registrados en documentos públicos y que además en muchos documentos profesionales o comerciales de médicos, compañías de seguros, bancos, etc. Los documentos en los cuales aparece el nombre puede dividirse en dos grandes categorías, que es uno de los documentos originales y los documentos que son copias o provenientes de otro modo de los originales. Puede que los documentos originales no siempre sean exactos, pero las copias no pueden serlo a menos que los originales contengan los datos veraces o verídicos. Por lo tanto, hemos de distinguir entre los documentos que recogen sucesos, fechas, lugares y aquellos que resumen también algunas experiencias e impresiones más subjetivas. El trabajador social puede buscar la fuente que se esconde tras el documento en muchos casos en los que el documento no resulta suficiente y el propio documento en los casos en los que no puede fiarse de la memoria también del individuo, ¿no? Cabe señalar que este proceder también ofrece la posibilidad de reducir la carga del trabajador social. Puede delegarse la labor de consulta de las fuentes documentales, ya sea de persona o por correspondencia, sin que pierda la eficacia alguna, lo que en cambio sucede en la delegación de otras tareas relacionadas con lo que es el diagnóstico y el tratamiento social. Las fuentes documentales también son las más apropiadas en cuestiones de tiempo, lugar, cantidad, procedimiento, etcétera, en las que la precisión es muy crucial. Asimismo, encontramos un punto que es la utilización de estos documentos. En la utilización en el trabajo social hace actualmente de los documentos es bastante obvia, ya que se reduce la búsqueda de los hechos relativos a los siguientes elementos, como es el nacimiento, la defunción, el matrimonio, el divorcio, el paradero o propiedad de una persona, la inmigración o conducta. Asimismo, encontramos por eso lo que son las partidas de nacimiento y el certificado de defunción. Ya hemos explicado las razones por las que debe conocerse la edad exacta de un niño, no solo el año o el mes de nacimiento, sino también el día. Los documentos que posee la propia familia y que usan para determinar la fecha de nacimiento son las Biblias familiares, las partidas de bautismo, los pasaportes. Los documentos originales son los que las iglesias emitieron en el momento del bautismo o lo que tienen los médicos, ¿no? El organismo público de salud, el funcionario que es municipal o el funcionario también de la salud. Los certificados de defunción pueden presentar pocas dificultades y en general solo admiten como prueba de la muerte que tuvo realmente lugar en la fecha señalada. Las entradas de defunciones son los registros del Comité de Salud y de los hospitales, ya que suelen desvelar otras evidencias necesarias, además de construir la prueba de la muerte, ¿no? La mejor fuente para probar el acaecimiento de una defunción y conocer su fecha de registros es el Comité de Salud y los hospitales. Seguidamente encontramos lo que es el certificado de matrimonio y de divorcio. La forma y el lugar de custodia de los certificados de matrimonio varían según las leyes de los diferentes estados. En algunos estados, el único acto legalmente establecido es el de la ceremonia religiosa. En otros es el matrimonio civil. Los registros civiles de las licencias de matrimonios y los registros de la iglesia son las fuentes más adecuadas. Ambas son mejores que el certificado de matrimonio. El certificado no se construye por sí solo, ya que es una prueba concluyente de que la legalidad de un matrimonio, uno de los cónyuges podría estar previamente casado o tener alguna edad que no requiere la autorización de padres o tutores, ¿no? Cuando el enlace se celebra en un estado distinto, en aquel ambos contrayentes residen en ocasiones, se debe a la existencia de notables irregularidades.
Un caso es en el que se descubrió que un principio se evidenció un certificado de matrimonio, ¿no? Donde el hombre había estado casado con un nombre falso, como se supone pues, posteriormente el organismo público a cargo de los niños. Este hombre había desertado de la Marina, por lo que quería ocultar su verdadera identidad. La prueba del matrimonio legal es imprescindible tanto en los casos de abandono familiar, de separación e incumplimiento de pago y de la pensión alimenticia. Por otro lado, también se menciona que los profesores poseen una evidencia directa de gran utilidad, ya que lo pueden realizar mediante un informe satisfactorio acerca de sus notas, acerca de la asistencia, acerca de las calificaciones o el comportamiento en clase de cada niño. Es por ello que se le considera que a los profesores pueden aportar una gran evidencia social y también poder contribuir al bienestar social. En la evidencia social que aportan los profesores pueden clasificarse en los siguientes grupos, que es curso, calificaciones, asistencia, el comportamiento, el estado físico, estado mental, los cuidados en el hogar y por último el resultado del tratamiento social. Empezamos con lo que es el curso. El curso que estudia el menor suele estar en una ficha o en una boleta de notas, por lo que es un tema con el que no se debe requerir necesariamente el profesor. Asimismo, el curso que estudia el menor resulta poco significativo, ya si no se relaciona con otros hechos, como es la edad del niño, la dirección de su domicilio, las faltas de asistencia, el número de alumnos por su clase o el horario escolar. Una vez que nosotros dispongamos de estos hechos, podemos relacionarlos entre sí y podemos realizar también inferencias en un cierto valor, sin necesidad de entrevistar en persona a cada profesor. Seguidamente encontramos lo que son las calificaciones. Las calificaciones generalmente son menos significativas con las que reflejan en las otras asignaturas. El profesor comenta algunas observaciones cuando el trabajador social interroga, solamente basándose en propias inferencias extraídas del expediente escolar. Asimismo encontramos lo que es la asistencia. En la asistencia es irregular, es un problema más importante más que nada en la entidad pública, pero en la entidad privada sí se puede supervisar la asistencia a la escuela de los niños, pero esto acordado con los profesores para la presentación de un informe semanal escrito y condicionando también así la ayuda y los resultados de este informe. Un caso es el de María y de John. María, que tiene 15 años, y John 11, en donde María se le dice que tiene una conducta excelente, notas aceptables, las faltas siempre son justificadas y sus notas mejoran cada año, ¿no? Por esto se le considera una estudiante muy sincera y muy comprometida. Al contrario, en el caso de John, se nota o se evidencia que va a una escuela para niños con tendencia al absentismo. La falta mucho, demasiado, fuma habitualmente y en general resulta muy incorregible, ya que para andando con amigos y no le toma importancia a las clases y solamente falta, ¿no? Es por ello que el director se dio cuenta de lo que yo me estaba pasando y mencionó que vagaba mucho y paraba mucho con los amigos y no le importaban las clases. Debido a esto también se da lo que es el comportamiento, ¿no? Esta palabra engloba lo que es generalmente la conducta, ya que se debe aprender a buscar la descripción de los actos del niño, sus motivos, sus deseos, las tendencias dentro de la escuela, ¿no? Como siguiente punto tratamos al vecindario como fuente, considerando los vecinos actuales y la práctica de entrevistar a vecinos actuales como fuente de información en situaciones de trabajo social y protección de menores. La autora critica esta práctica en algunos casos, argumentando que puede ser perjudicial y poco confiable. Se mencionan varios puntos claves, como uno, el ejemplo negativo, ya que se menciona el caso de un funcionario de socorro público que visitaba a vecinos antes de entrevistar a la familia y utilizaba preguntas inductivas para obtener información negativa. Esto se considera que está inapropiado y similar a un inquisidor. Otro punto de las desventajas de entrevistar a vecinos actuales. Se argumenta que esta práctica puede ser perjudicial para el sujeto de la investigación, exponiéndolo a chismes y humillación pública. Además, se señala que los vecinos pueden tener motivaciones personales como deseo de venganza o de ayudar a la familia, lo que podría sesgar la información proporcionada. Otros serían los casos justificables, que a pesar de las críticas se reconoce que en instituciones de peligro grave, como demencia o inmoralidad extrema, las visitas a vecinos actuales pueden ser necesarias y útiles para obtener pruebas concluyentes.
En dificultades en la obtención de prueba, se destaca la dificultad de obtener pruebas sólidas a través de vecinos actuales, debido a la falta de objetividad y a la reticencia de los testigos a declarar los juicios. El uso adecuado, ya que se enfatiza que el recurso a los vecinos actuales debe ser el último recurso y limitarse a situaciones familiares peligrosas que requieren una acción inmediata y decisiva. En resumen, esta parte del texto aborda las ventajas de utilizar a los vecinos actuales como fuente de información en casos de trabajo social y protección de menores. Se enfatiza que esta práctica debe utilizarse con precaución y solo en situaciones que sean necesarias para proteger el bienestar de los niños y la familia. También se destaca la importancia de obtener pruebas sólidas y la dificultad de hacerlo a través de vecinos actuales parciales. Otro punto son los vecinos anteriores. El texto aborda la importancia de investigar a vecinos anteriores como fuentes de información en el contexto del trabajo social y evaluación de casos, ¿no? Un primer punto serían los tipos de vecinos, ya que se mencionan a varios tipos de personas que pueden considerarse como vecinos anteriores, incluyendo los inquilinos de domicilios previos, vecinos cercanos en domicilios pasados, a los comerciantes locales y caseros o funcionarios estatales que hayan alquilado viviendas al cliente. La utilidad de los vecinos anteriores: se argumenta que en algunos casos la información proporcionada por vecinos anteriores puede ser útil para comprender la historia y situación del cliente. Esto es especialmente relevante cuando el cliente ha tenido múltiples cambios de residencia. Otros son las limitaciones de la información, ya que se destaca que la información proporcionada por vecinos anteriores puede ser subjetiva y no siempre precisa. Se menciona que la evaluación de la personalidad del testigo es importante y se puede incluir evaluaciones breves como persona de confianza o conflictiva para ayudar a entender la perspectiva del informante, ¿no? En la selección del domicilio anterior, se aconseja seleccionar el domicilio en el que el cliente haya pasado más tiempo en los últimos 5 años para enfocar la investigación. Sin embargo, si se obtienen declaraciones contradictorias, puede ser necesario investigar en otros domicilios anteriores. Y en la supervivencia de la información, ya que se mencionan algunos rumores negativos sobre un cliente en su vecindario actual, pueden ser refutados por la información obtenida de vecinos anteriores, y la información puede ser valiosa para comprender la historia y la situación del real cliente. En la observación del entorno, se destaca que el estado físico de la casa y su entorno, así como las características del barrio son indicativos importantes para la evaluación de un caso, ¿no? En esta parte, el texto aboga más por la utilidad de investigar a vecinos anteriores como una fuente potencial de información, pero también advierte sobre las limitaciones y la subjetividad de esta información, destacando la importancia de la observación del entorno y la evaluación de la personalidad de los informantes. Por otro punto tenemos a los caseros y otras fuentes del vecindario, ¿no? El texto también aborda la importancia de investigar a vecinos anteriores como fuentes de información en el contexto. Siguiendo el punto, en el número 15 nos habla sobre las otras fuentes, ¿no? En esta parte del texto habla sobre el uso de la policía como fuente de investigación en investigaciones sociales y presenta los siguientes puntos claves. La importancia de la policía como fuente de investigación. La policía es una fuente valiosa de información en investigaciones sociales debido a su estrecha relación con la vida del barrio y su conocimiento de las familias y residentes en el área donde hacen sus rondas. Otro sería la colaboración con la policía, aunque se menciona que en algunos casos los policías pueden ser reacios o proporcionar información debido a relaciones personales o políticas con los residentes. En general, es posible establecer una colaboración efectiva con ellos en beneficio de las investigaciones sociales. Otro, el rol del sargento de policía. En situaciones donde las relaciones personales o políticas pueden influir en el testimonio de los policías de ronda, se sugiere dirigirse al sargento de policía, quien a menudo está más interesado en el trabajo judicial y menos influido por la comunidad local. En las limitaciones y la objetividad, se destaca que las declaraciones de policías cuya habilidad es cuestionable no suelen ser aceptadas en juicios. Además, se enfatiza la importancia de conocer las objeciones y las limitaciones al uso de la policía como fuente, así como su objetividad en la recopilación de información. En las consultas de los policías, ya que se menciona que la policía es útil en una variedad de situaciones, como buscar personas desaparecidas, especialmente durante la noche, o para obtener información sobre antiguos o actuales residentes, revisar registros policiales y los atestados. Y la diferencia entre las comunidades, ¿no? Ya que se observa que los cuerpos de policía en comunidades más pequeñas suelen estar más concientizados socialmente y enfrentan problemas que les dan experiencia en asuntos sociales en comparación con las grandes ciudades. En resumen, en esta parte del texto se resalta la importancia de la policía como una fuente de información e investigaciones sociales y proporciona información sobre cómo abordar esta relación de manera efectiva, al tiempo que señala las limitaciones y consideraciones necesarias al trabajar con la policía.
Seguidamente también encontramos lo que son los documentos relativos al paradero de una persona, ¿no? A veces es difícil descubrir el paradero actual o anterior de un pariente o quizá de un cliente o de otra persona que está interesada, ¿no? Además de los registros oficiales del nacimiento, de defunción, de matrimonio, de propiedad, etcétera, desvelan el paradero de una persona secundaria. No pueden ayudar, pero para esto nos pueden ayudar lo que son los censos electorales, las listas de reclutamiento, los registros policiales del distrito, los recibos de los giros bancarios o los registros de los cementerios también, ¿no? En un caso se dio en el Departamento de Servicio Social de un dispensario, donde no se encontró a un paciente en la dirección que él había dado, ¿no? Había facilitado, cuando no regresó para poder someterse de nuevo a un tratamiento. Se le consultó al censo electoral del distrito, lo cual fue muy importante porque reveló su mudanza a otro distrito. Según la trabajadora social que trabajaba con las familias, cuando la lista telefónica de la ciudad en la cual se encuentra no le ayuda a poder obtener mayores precisiones sobre su dirección, suele consultar al censo electoral antes de comenzar la búsqueda de casa en casa. Seguidamente también encontramos lo que son las escrituras de propiedad. La utilización de datos sobre la propiedad, los registros inmobiliarios, las herencias, los seguros, los depósitos bancarios, es tan fácil de entender que no necesariamente es necesario tratarla en detalle, ¿no? Aunque los trabajadores sociales aún usan evidencias basadas en lo que ha dicho la otra persona o en rumores de la otra persona en vez de buscar estos documentos. Los registros sobre propiedad, pensión o cuentas bancarias no solo se consultan para conocer los recursos que tiene el cliente, sino también para saber a qué tienen derecho ellos, ¿no? Los datos sobre la propiedad aparecen en los registros inmobiliarios, las herencias, los seguros, los depósitos bancarios, las pensiones y las parcelas funerarias. También tenemos lo que son los registros de inmigración. En los registros del puerto de entrada no solo encontramos la edad, la última residencia del inmigrante, sino también el nombre y dirección de sus parientes más próximos en el país. Y también de algún pariente con el que vino a reunirse en este país, así también como la declaración sobre el dinero que poseía en su llegada y muchos datos menos de importancia para el trabajador social. Ni el registro de inmigración, ni el pasaporte o cualquier otro documento que posee el inmigrante son evidentes para poder evidenciar documentos de primera mano sobre su edad, lugar de nacimiento. El pasaporte contiene todos los datos necesarios para la identificación del registro de inmigración. Asimismo, también está lo que son los antecedentes penales. Si nuestro cliente ha cometido un delito o lo han detenido, han de conocerse las detenciones previas, ¿no? En caso de que existan ellas, ¿no? La tarea que ha de llevarse a cabo con los prisioneros o con personas que están en libertad condicional, adultos o jóvenes, se ve dificultada en la actualidad. Los registros policiales de las detenciones también resultan poco satisfactorios. Los nombres dados tras la detención suelen ser quizás un alias y pueden existir registros de anteriores detenciones en una docena de lugares o en docenas de lugares diferentes. Ha de crearse también un registro central de detenciones y juicios con los datos precisos y probados o comprobados. Los trabajadores sociales han de saber cómo usar estos instrumentos y a qué hora están a su disposición, ¿no? Y a dónde solicitar una copia de su registro policial. Ya deben conocer los fallos y las cualidades de los registros de detenciones, de los atestados policiales, etc. Como otro punto tenemos al método, que aparte del análisis del historial laboral y de relación del trabajador social con los empleadores anteriores y actuales, hemos de citar varias cuestiones relativas al método. Algunas de ellas se aplican de forma generalizada y otras solo en caso de accidente laboral o cuando se trata de trabajadores extranjeros. Un punto es el acercamiento, ya sea en casos de accidente, con respecto a los casos que no contempla la ley de indemnización y en los que no se ha contratado a ningún abogado. Un autor nos recomienda a los trabajadores sociales dudar de sus propios conocimientos legales. Ha de escucharse la versión del empleador acerca del accidente, pero al hacerlo no deben comprometerse en algún modo. Los intereses del empleado, además, en esta primera entrevista no ha de presentarse ninguna oferta de conciliación. Continuando con el punto de las otras fuentes, también encontramos lo que son la utilización de directorios y las hemerotecas. ¿Qué son las hemerotecas? Son colecciones o lugares donde se albergan revistas, diarios o publicaciones periódicas. Los directorios de las ciudades constituyen también listas impresas más útiles, no solo del directorio actual, sino también de los años anteriores.
Las hemerotecas y los índices de noticias pueden sernos de mucha ayuda al respecto, ¿no? Ya que los periódicos atrasados, sus índices también pueden contener noticias de índole personal, como un accidente, una detención, una condecoración, un fallecimiento, una desaparición, etc. En un caso donde se encuentran a dos mujeres que habían vivido en una ciudad en direcciones desconocidas, habían pedido un préstamo, ¿no? Y la búsqueda en el directorio de la ciudad había sido hace 5 años atrás, que indicaba la mudanza hacia otro estado, pero un directorio anterior proporcionaba una dirección en esa ciudad. Al preguntar al vecindario se descubrió que habían acudido asiduosamente a una iglesia y que el sacerdote facilitó la información, y así fue como que pudieron encontrar la ubicación exacta, ¿no? Seguidamente encontramos lo que son las variaciones de fuentes empresariales. La lista de las fuentes empresariales son útiles para establecer también un diagnóstico social. En absoluto, los empleadores y comerciantes locales, una empresa con la que nuestro cliente mantuvo relaciones laborales en el pasado o una persona especializada en cierto mercado o en cierto proceso puede aportar un testimonio de gran valor. Una inusual utilización de las fuentes de información empresariales es el siguiente. Es un caso en el que el Departamento de Servicio Social de un hospital trató a una persona alcohólica, ¿no? Una mujer cuyo único pariente cercano era su hija. La madre fue incapaz de facilitar la dirección de su hija, ya que tampoco pudo serlo un sobrino que ella tenía, ¿no? Al que también se le hizo una visita. Este último sabía, no obstante, que la chica estaba comprometida en un matrimonio con un jugador que era profesional de béisbol, cuyo nombre sí recordaba, ¿no? El redactor deportivo de un periódico facilitó la dirección de esta persona con la que se podía encontrar al jugador. Y por último encontramos lo que son las fraternidades. El carácter fraternal es más patente en las órdenes, lo que son más benéficas extranjeras, ¿no? Ya que los lazos con el pasado común son más estrechos. Entre las fraternidades que no tienen nada que ver con los seguros, la de mayor tradición y la que más aparece en los informes de los casos leídos es el de los masones, ¿no? Las relaciones de esta fraternidad con los trabajadores sociales pueden ilustrar también las relaciones globales, de grupo, de fuentes del que forma parte. Las sociedades benéficas de seguros prestan unos rasgos fraternales más patentes en grupos extranjeros. Las personas que proponen a nuestro cliente para su ingreso a la orden suelen conocerlo bien y a su familia. Bueno, eso sería todo. Espero que les guste y no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal.